Record on this computer. Ok. Listo. Bien. Vamos a hacer el nuevo compartir y vamos a compartir lo que queremos ver, problema de modelación empírica. Modelación empírica. ¿Sí? ¿Ven eso o no? Sí. Una fotito de la universidad, ¿la ven? Sí, sí se ve. Ya, ok. Entonces, la modelación empírica, ¿cuál es la esencia? Imagínense ustedes, para contextualizar el tema, supongamos que nosotros estamos en un circuito de molienda, ¿ok? Ya. Y nosotros queremos saber cuál es el impacto que tiene un cambio brusco que al operador se le ocurre de aumentar tonelaje, supongamos que quiere aumentar un 20% el tonelaje de alimentación a la planta, y queremos visualizar ese efecto, ¿ya?, sobre la densidad que está yendo a ciclonaje. Podemos estar pensando en otros efectos más, pero pensemos que estamos pensando en ese fundamentalmente. ¿Ok? Entonces, una forma de hacer la modelación es tener la ecuación que rige la conducta entre el tonelaje que se le agrega, cantidad de sólidos, y la densidad que está alimentando al ciclo. De alguna forma obtenemos una conducta, un modelo fenomenológico y obtenemos la ecuación o la relación. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería un camino. El otro camino, señor Vázquez, buenas tardes. El otro camino sería a través de la modelación empírica, ¿qué es lo que trata esto? Y básicamente, ¿de qué se trata esta situación? Se trata de hacer un ensayo en que uno está situado en una condición operacional más o menos estable, trabajando, razonablemente estable, ¿ya? Y vemos que queremos ver ese aspecto. Ustedes me dieron un truco el otro día, ¿cómo era el asunto de que podía ver las fotos de todo? ¿Dónde tengo que pinchar? ¿En video? Porque la perdí. Creo que arriba donde dice vista de hablante. Perdón, Que ¿vista? está vista del hablante. Al lado de salir de pantalla completa. Ahí está. Arriba. Ya lo vi ya. Ya. Yo lo estoy viendo algunos, pero le estoy molestando a ustedes porque estoy tapando muchas cosas acá. Ok. Entonces, si estoy interesado en eso, primero tengo que estar en una condición operacional tranquila. Está todo trabajando suavecito, todo bien. Y el operador tiene que esperar esa condición para hacer un cambio. Supongamos que quiere cambiar de 2.000 toneladas a 2.200 toneladas. Puso 20% un salto hacia arriba. Y quiere ver ese efecto. ¿Ya? Para ver ese efecto, lo primero que tiene que ser uno y tener presente eso, siendo que hay que situarse en los zapatos del operador, y tiene que tener un feeling, un sentimiento de cómo va a ser la reacción de la densidad y otras cosas más, pero estamos interesados en esto en este momento. Ya, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esperamos. Y lo primero que tenemos que ver es en cuánto tiempo podemos esperar una respuesta, una reacción para ver la conducta. Ya. Supongamos que eso se demora en apreciarse unos 20 minutos, 15 minutos. Ya. Entonces uno va a ver el efecto del cambio que la densidad naturalmente, que si agregó material, ¿no es verdad? Si hubo un aumento de material, lo que se supone que ocurre es que si todo el resto permanece trabajando en las mismas condiciones, ese aumento de material va a significar una mayor cantidad de porcentaje sólido y lo que va a aumentar es de la misma manera al llegar al ciclo. ¿De acuerdo? Eso es lo que esperamos más o menos que aumente. Y nosotros queremos ver esa evolución. ¿De acuerdo? Ver esa evolución significa grabarla, significa registrarla, significa que tenemos un recorder ahí anotándolo en el computador, tenemos la data que se está viendo, todo eso. ¿De acuerdo? Hasta ahí el ensayo sí. Ya. Pero ¿cuál es el problema? Sobre la densidad no solo interviene, no solo afecta el porcentaje de, ¿cómo llamarlo así? El material fresco nuevo que está llegando. También afecta a otro material, otras cosas que están apareciendo. Por ejemplo, el agua que se le agrega al ciclón o el agua que se le agrega al mismo molino. ¿Ya?
todo ello afecta la densidad que va a llegar al ciclón. Entonces, si uno quiere ver el efecto de una cosa sobre otra, ¿ya? Lo que tiene que hacer es aislar el impacto de las otras causales, de las otras potenciales causales, como son el agua que les acabo de mencionar. Si es que quiere aislar y ver solamente el efecto del nuevo tonelaje de alimentación al molino sobre la densidad. Eso significa aislarlo. Es lo que estamos viendo aquí nosotros en este momento, ¿no es verdad? Aislar el efecto significa que todos los otros deben quedar no nulos, en teoría se les llama nulos, hacerlos cero, hacer a cero el impacto, pero no significa que sean cero el agua al cajón o cero el agua al molino. Significa que se mantienen constantes en la misma posición donde estaban antes, ¿no es verdad? Entonces se hace ese ensayo y se mantienen constantes en esa misma posición donde estaban antes. Entonces, al mantenerse constante el agua que se le agrega al cajón y al mantenerse constante el agua que se le agrega al molino, uno idealiza, ¿ya? Y aísla sus efectos sobre la densidad y solamente le queda el efecto del cambio que produjo del tonelaje de alimentación al molino para ver su efecto sobre la densidad. ¿Se entiende? Porque el proceso de molienda, como muchos otros procesos más, es multivariable y hay muchas variables que están impactando y afectando el proceso. Entonces, para poderla entender en su conjunto, primero tenemos que tratar de separar para ver su aislamiento y después veremos cómo podemos arreglar el resto. ¿De acuerdo? Entonces, en eso consiste la modelación empírica, ver el efecto del impacto de una variable sobre otra que deseamos conocer. En este caso, nosotros queremos modelar una planta y queremos ver cuál es el efecto de un cambio en la entrada sobre la salida. ¿Qué puede ser la entrada? Bueno, en este caso, para ilustrar el contexto, estoy diciendo que la entrada es el tonelaje de alimentación al molino. ¿Y cuál es la salida? Queremos ver el efecto sobre la densidad que va al ciclo. ¿De acuerdo? Es esa la idea. Es fácil entenderlo desde el punto de vista de modelación empírica porque cuando uno hace el ensayo, registra, graba y queda todo listo. Las curvas aparecen de forma inmediata. Lo difícil es poder realizarlo empíricamente en el terreno porque va a hacer el trabajo en términos reales. Y es ahí donde debe aislar el efecto de las otras variables en condición operacional funcionando. Y en esa circunstancia el tema pasa a ser más complejo que un simple ejercicio académico. ¿De acuerdo? Esa es la idea central. ¿Ya? Entonces nosotros, ¿qué es lo que vemos? ¿Ya? Hay varios métodos. Lo primero que tenemos que ubicar nosotros es que nos vamos a centrar en los tipos de respuesta que andamos buscando. Y cuando hablamos de tipo de respuesta que nosotros andamos buscando, nosotros estamos pensando en sistemas de primer y segundo orden, no más allá. No vamos a buscar más complejidad. Yo ya les hablé de las ecuaciones de primer y segundo orden. Y en el caso segundo orden, que es lo más complicado, bueno, se ve algo. Pero aquí aparece algo ligeramente distinto ya, o un, llamémoslo así, un factor nuevo, que es el efecto de lo denominado tiempo muerto, ¿ya? O tiempo de retardo, que se lo expliqué en la sesión anterior. Entonces hay varios métodos para las distintas definiciones, ¿ya? Varios métodos para las distintas definiciones. El método más simple, por ejemplo, si vamos a partir por sistemas de primer orden, que es para hacerlo fácil, ¿ya? ¿Qué es lo que vemos nosotros? Simplemente vemos el efecto del cambio de la entrada sobre el efecto de la salida. Y como es de primer orden, ¿qué es lo que vamos a tener que encontrar? ¿Cuál es la ganancia del modelo del proceso? Porque es lo que queremos obtener, ¿cuál es la ganancia del proceso? ¿Cuál es la constante de tiempo? Y si es que hay retardo o tiempo de transporte, ¿cuál es el retardo que existe en ese proceso? Son tres parámetros, nada más. Tres. Ganancia, tiempo muerto y constante de tiempo. Solo ustedes tres. Y la forma típica de primer orden es una figura que se muestra así. Si nosotros aplicamos un escalón en el instante cero, aquí donde tengo la flecha en el instante cero, y el sistema se demora un poquitito en responder y después da esta figura que está así, que lo marcado en azul, ustedes aprecian que es una curva exponencial. Esa es la típica forma de respuesta de un primer orden, una curva exponencial, sin ningún problema. Y ustedes se dan cuenta que aquí en la base, el sistema donde tengo la flecha empieza a responder inmediato con una recta tangente que va subiendo y después se va curvando. ¿De acuerdo? Eso es lo que está haciendo.
Entonces, el primer método que nosotros podemos conocer y que es recontra simple, es de la definición misma, que no es el que tenemos aquí en la figura, es de la definición misma de lo que es ganancia, constante de tiempo y tiempo muerto. La ganancia para todos los métodos es exactamente lo mismo. La ganancia es cuánto cambió la salida debido al cambio de entrada. Y lo que es eso, un cociente, una división. Razón de cambio de salida sobre razón de cambio de entrada. Se acabó, nada más. Esa es la definición de ganancia. Tiempo muerto, para todos los métodos, es exactamente el mismo. Es la cantidad de tiempo que transcurre contados desde el momento que se inició, se le dio el impacto a la entrada, en este eje vertical aquí, en el instante cero, a cuando el tiempo, cuando la respuesta del sistema empieza a responder. Y en este caso empezó a responder aquí donde tengo la flecha. Y ahí transcurrió un instante de tiempo determinado. Esa es la definición de tiempo muerto. Y la tercera definición de constante de tiempo es la definición tradicional para el sistema de primer orden. Y la definición de constante de tiempo nos dice a nosotros que es el tiempo transcurrido cuando se logra el 63,2% del valor final. Eso es la definición de constante de tiempo, básica. Entonces, 63,2% del valor final, nosotros tenemos que ver cuál es el valor final. En este caso, de esta figura es el trazado que está en azul. Buscamos el 63,2% de ese valor final, nos encontramos por aquí donde tengo la manito. Y en ese instante de tener el 63,2%, hacemos la proyección sobre el eje horizontal y nos encontramos con este tiempo que está acá, que tengo en la mano. ¿Ya? Y simplemente cuento cuál es la diferencia entre ese instante y donde abandonó y empezó a dar respuesta. Y esa es la definición de tiempo muerto. ¿Entendido? Esa es la definición tradicional. Y empiezan a aparecer los distintos métodos. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos el método de Harriot. El señor Harriot dice, bueno, vamos a ilustrarlo a través del siguiente ejemplo. Encontrar la función de transferencia, el modelo del proceso, a partir de la respuesta a un escalón de energía en la entrada de 2 unidades, utilizando el método de Harriot. ¿Ya? Entonces el método de Harriot, bueno, simplemente dice, ya se da la respuesta, esta es la respuesta que ustedes registraron, grabaron, ¿ya? Tienen el desarrollo empírico, tienen el resultado y tienen la figura, tienen la curva, están en condición de empezar a hacer los cálculos. Entonces, en este instante se aplicó el escalón, instante cero, y dio esa respuesta. ¿Cuánto se demoró en reaccionar? 6 unidades de tiempo. Eso significa que el valor que hay acá de 6 unidades de tiempo es el tiempo muerto. ¿De acuerdo? ¿Cuánto fue el salto que pegó la salida? Bueno, la salida cambió desde un valor en el instante inicial que está por acá en 0, ¿ya? Y ese valor cambió a 10. ¿De acuerdo? ¿Estamos? O sea, la salida cambió 10 unidades, pero la entrada tuvo un cambio de 2 unidades. En consecuencia, la razón, la división entre esos dos magnitudes, significa que simplemente 10 dividido 2, o sea, hay 5 unidades en la ganancia. ¿De acuerdo? ¿Está claro usted? ¿Estamos? Entonces aquí de esta figura hemos obtenido el tiempo muerto y hemos obtenido la ganancia. 2 de los 3 parámetros. Ese es nuestro problema central. El tercer parámetro, que es la constante de tiempo, Harriot hace una diferencia en comparación con la definición tradicional que les acabo de decir. La definición tradicional es la del 63,2%, pero Harriot dice lo siguiente, miren, a mí no me gusta esa definición, creo que puede ser más exacta u otra y me dará mejores resultados. Entonces, ¿qué es lo que dijo él? Bueno, yo voy a determinar ya este instante de tiempo, déjenme ver un segundo. Ok. Aquí yo cometí un pecado, ¿ya? Cometí un pecadillo.
¿Ya? Yo les dije, ¿ya?, que el método de Harriot se puede utilizar para el primer orden, segundo orden, etcétera. En este caso yo también caí, no me di cuenta. El método de Harriot se usa para segundo orden, ¿ya? Me equivoqué, pero aquí es casi imperceptible. Si ustedes se fijan esto de acá, voy a tratar de hacer un zoom. Es muy difícil percibir, si ustedes se dan cuenta, aquí casi hay una partida de inmediato, no hay una figura como S, como una... Ustedes recuerdan el símbolo integral es una curvita así que hace como S. Entonces el método de Harriot, en lo personal, este es un problema de segundo orden para explicar el procedimiento del método de Harriot, pero por la figura visualmente muestra la idea de un sistema de primer orden. ¿Okay? ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre acá. Vamos a ver qué es lo que ocurre acá. Ya definimos dos de los parámetros. ¿Ok? ¿Estamos? Los otros parámetros, estoy asumiendo que estamos tratando un sistema de segundo orden. Estoy asumiendo que estamos tratando un sistema de segundo orden. Los otros dos parámetros que tenemos que buscar son los parámetros correspondientes a las constantes de tiempo T1 y T2. Y esas dos constantes de tiempo las vemos nosotros de que esta es una figura sobreamortiguada o amortiguada crítica porque no tiene ninguna oscilación, conforme a las ecuaciones que nosotros conocemos de segundo orden. ¿Okay? Entonces lo que hay que encontrar son tau 1 y tau 2. Y la gracia del método de Harriot o de cualquiera de los métodos es que su búsqueda pretende buscar cuántos son los valores de esta constante de tiempo tau 1 y tau 2. Esas son nuestras incógnitas. Entonces Harriot dijo, bueno, voy a determinar cuando llego al 73%, al 70% del valor final y ese instante lo voy a denominar T de 1,3. Y ese valor de tiempo que ha ocurrido lo voy a asociar a la relación tau 1 más tau 2. ¿Ok? Entonces Harriot dijo, bueno, ¿cuál es el valor del 70%? Si ustedes se fijan, el trazado verde corresponde al 70% del valor final, 7 unidades. Veo ese valor del 70%, proyecto sobre la curva, bajo hacia acá y me encuentro con que tengo un T13, por la definición que usa Harriot, de 14,5 unidades de tiempo. ¿De acuerdo? Ya, T13 de 14,5 unidades de tiempo. Y tenía un tiempo de retardo de 6 unidades de tiempo. En consecuencia, el T13 neto son la diferencia, 8,5. ¿Okay? Tengo el T13 contando esta parte, le resto el tiempo muerto, da 8,5. Y ese valor de 8,5 lo incorporo aquí en esta ecuación, dividiéndolo apropiadamente de el 1,3, este valor que tengo acá. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces tengo esa ecuación, esa es la primera ecuación que tengo. T de 1,3 dividido de 1,3 es tau 1 más tau 2. Tengo el valor de T 1,3 que vale 8,5, lo divido por esto y me queda la ecuación tau 1 más tau 2. ¿De acuerdo? ¿Está claro usted? Luego entonces tenemos la otra ecuación que hay que encontrar un valor que se indica acá, T de 0,5. ¿Ya? Y T de 0,5, bueno, está dado por esta relación. ¿Okay? Entonces, si aquí tengo esa división 8,5 y 1,3, eso es más o menos 6,2, ¿ya? O 6,4, una cosa por el estilo. Y aquí tengo, entonces, que tau 1 más tau 2 es igual a 3,2. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? En consecuencia de esta relación que tengo acá, obtengo un T de 0,5, que es una definición que ocupo, y me entrega ese valor de 9,2. Bueno, ¿hacia dónde van todos estos números? Todos estos números van a una relación muy simple,
que Harriot descubrió esta curva. Harriot tiene esta figura que dice así: si yo tengo en este eje horizontal la relación tau 1 sobre tau 1 más tau 2 y la grafico versus la fracción de una respuesta, ya, fracción de una respuesta con respecto a la respuesta completa, y obtuvo una curva. Cuando uno coloca los valores que obtiene sobre esa curva, encuentra la determinación de lo que anda buscando. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos acá nosotros? Nosotros tenemos que, disculpe, el T05 es 9,2, que hay acá. Ese valor que acabamos de descubrir lo proyectamos y nos encontramos con un valor acá alrededor de 4. ¿Ya? Y ese valor de 4 es el valor fraccional, 3,8 salió, es el valor fraccional con respecto al valor total. Entonces, esto muestra cuál es el valor fraccional. Y si tomamos ese valor fraccional de 0,38, nos encontramos que esto se ubica acá. Entonces aquí tenemos 0,38, baja sobre la proyección del eje horizontal y encuentra la relación tau 1 dividido tau 1 más tau 2 igual a 0,97. ¿Ya? Haciendo eso, lo único que tiene que hacer uno es ir al conjunto de ecuaciones. Por un lado tiene tau 1 más tau 2, que sería igual a 6,4, y por el otro lado tiene tau 1 dividido tau 1 más tau 2 igual a 0,97, con lo cual lo que tiene que hacer es resolver ese par de ecuaciones, y al resolver ese par de ecuaciones ya encuentra las incógnitas de tau 1 y tau 2. Y ustedes van a ver que la forma de respuesta tiene la ganancia de 5 que habíamos descubierto inicialmente, que es el mismo método para calcular la ganancia en todos lados, la misma forma de observar el tiempo muerto por cualquiera de las técnicas, donde todo se empieza a diferenciar es la forma de encontrar los términos para las constantes de tiempo. ¿De acuerdo? ¿Está claro usted? ¿Ya? Entonces, parece que hay algo extraño. Tau 1 es igual a 6 y... Bueno, aquí hay una aproximación. Tau 1 es igual a 6. En consecuencia, si esto valía 6,4, bueno, hizo la aproximación a que tau 2 vale igual a 1. Están aproximados los números, ¿ya? Este primero está correcto aproximadamente, este segundo tiene una aproximación. Y les da una fórmula así, aproximada. ¿De acuerdo? Y eso es lo que consiste el método de Harriot. Entonces, lo que hay que saber de Harriot es muy simple, es entender de que 2 de los 3 términos, ganancia y tiempo muerto, se calculan igual en todos los lados. Y el tercer término, que son las constantes de tiempo tau 1 y tau 2, es a través del método, y el método simplemente nos dice a nosotros, mire, Harriot dice, yo voy a basarme en la respuesta fraccional, qué fracción del total tengo acá, lo grafico con respecto a tau 1 más tau 2 y determino el punto en la curva para esta relación. Dicho eso, hace la resolución de las ecuaciones y se acabó la historia. Es una técnica empírica, quien lo encontró de eso de la mejor manera para poder trabajar. Es el método de Harriot para sistemas de segundo orden sobreamortiguado. ¿Ok? Sobreamortiguado. ¿Ya? ¿Ok? ¿Estamos ustedes? Si nosotros vemos una forma alternativa, aparece un señor llamado Smith, ¿ya? Que dice, bueno, yo voy a mostrarle una técnica alternativa a la que usa Harriot para encontrar la misma respuesta, cuál el mismo modelo de la función de transferencia, pero pensando de que voy a usar una técnica distinta. Es el mismo problema anterior, ¿ya? Hubo las mismas 2 unidades, el mismo cambio, el mismo tiempo muerto. Toda la situación es exactamente la misma, la ganancia es la misma y el tiempo muerto es exactamente el mismo. ¿Ok? La diferencia va a estar en el cálculo de
la constante de tiempo. Entonces Smith dice, bueno, yo me voy a basar mi trabajo en esta figura. Y en esta figura Smith, yo les envié una página con las curvas de Smith y de Harriot, ¿ya? En esta figura Smith dice, mire, yo aquí voy a mostrar en una gráfica de 3 ejes. Por el lado del eje vertical derecho voy a graficar el zeta, que es la razón de amortiguamiento a partir desde 0,1 hacia arriba, creciendo. Por el lado del eje vertical izquierdo voy a dibujar el valor de T de 60 sobre tau. Esto que está acá, T de 60 sobre tau, y lo voy a dibujar acá. Ya vamos a ver qué significa esto. Y en el eje de acá abajo voy a dibujar T de 20 sobre T de 60. También vamos a ver qué significa esto. Y yo les voy a proporcionar estas curvas. Esa curva para usar el zeta y esta curva de acá para usar esta relación entre los dos ejes, el vertical izquierdo y el horizontal. Y la curva de acá se usa para encontrar la relación entre el vertical derecho y el horizontal. ¿Ok? Entonces, Smith se basa en esto, sus datos. Entonces, tenemos que entender qué significa el T de 60 y qué significa el T de 20. Eso es lo que proporciona él como metodología, como receta. ¿Ya? Entonces, de la figura que hay acá, ¿ya? Esa es la curva tradicional normal, la ganancia se determina de la misma manera, el tiempo muerto se determina de la misma manera. Uno visualmente se da cuenta que aquí tenemos una curva del tipo exponencial sobre amortiguada, tal cual, no hay ninguna oscilación, no pasa de nada de ese tipo, ¿ok? Entonces, el gráfico de Smith tenemos que tener el T20 y T60 que les estoy comentando, y eso T20 y T60, ¿a qué corresponde? Bueno, simplemente corresponde como definición a cuando tenemos el 20% del valor final y el 60% del valor final. Entonces es tan simple la definición, menos caprichosa. ¿Cuál es el valor del 60%? Lo tenemos acá. ¿Cuál es el valor del 20%? Lo que tenemos está marcado en rojo, que dice aquí que el T de 60 es el instante igual que tenemos acá 12, y el T de 20 es de, perdón, el T de 20 es alrededor de 8 y el T de 60 es alrededor de 12. ¿Por qué tenemos que 6 y por qué tenemos que 2? Bueno, porque el tiempo muerto abandona la figura aquí, donde tengo la línea azul. Entonces, 8 menos 6, 2, ese sería el T de 20. 12 menos 6, 6, ese sería el T de 60. ¿Ya? ¿Está claro, Steve? Hemos eliminado el tiempo muerto. Entonces ya tenemos el valor de T de 20 y T de 60. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa en la figura? Para entrar a la curva de Smith. ¿De acuerdo? Entonces cuando hacemos eso, tenemos el cociente T de 20 sobre T de 60, sería 2 sobre 6. T de 20 sale 2, T de 60 sale 6, y esto sale 0,34. Y en la relación T de 20 sobre T de 60, en este eje, nosotros trazamos la recta vertical, porque esto es el 0,34. Y eso intersecta en dos partes las curvas de Smith. Intersecta esta, que es la de zeta, e intersecta la de acá abajo, que es la otra figura que corresponde al eje vertical, T de 60 sobre T. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay que tener ojo con la interpretación, porque si por error de cálculo, por ejemplo, por error de cálculo, nosotros no nos damos cuenta, ¿ya? Y estamos con un T de 0,34, ¿ok? Un T de 0,34, ¿ya? Y equivocadamente pusimos 0,44. Pusimos mal el lápiz o cualquier cosa, ¿ya? Al meter el cálculo, esta línea azul se desplaza acá, ¿no es cierto? Y si se proyecta acá, intersecta en este punto donde tengo la flecha, la curva que estoy aquí. Y en 0,44, esta figura, cuando yo la muevo hacia el eje vertical derecho, me da un valor menor de la unidad.
¿De acuerdo? Y ese valor de la unidad de cita me dice que el sistema es subamortiguado. En consecuencia, que en el problema original yo tengo esta figura y no tiene por dónde ser subamortiguado, no hay ninguna oscilación, no hay nada. Entonces es muy simple darse cuenta cuando uno está cometiendo errores por efecto de cálculo. Entonces hay que ver la consistencia. Para este valor, la figura azul dio esto, la proyección sobre el cita dio 1,6, 1,6 como mayor que la unidad, corresponde y es consistente con tener un sistema sobreamortiguado. Por consecuencia, nuestro cálculo va por buen camino. Ya, puede que nos equivoquemos en menor detalle, pero conceptualmente va por buen camino. Y por el lado de acá, la figura lo proyectamos hacia la izquierda y nos encontramos con que ese valor se proyecta hacia este lado y le entrega otro valor en la curva. ¿De acuerdo? ¿Está claro usted? ¿Ya? Y nos encontramos nosotros que esto dio un valor aproximadamente de 3. T de 60 sobre tau, por ahí. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos que 60 sobre T es 3. Tenemos el cita, tenemos esta relación de acá y tendríamos que ver las ecuaciones. Bueno, tenemos las ecuaciones que corresponden a un sistema de segundo orden y nosotros tenemos que ver cuáles son las relaciones para poder encontrar el tau 1 y el tau 2. Entonces sabemos que es segundo orden. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos un cita de 1,6. Tenemos que descubrir dos tau, tau sub 1 y tau sub 2. ¿De acuerdo? ¿Y qué tenemos como datos? Nosotros tenemos como dato el cita que vale 1,6. ¿Ya? Eso es lo que tenemos como información nosotros. Y nuestra forma de ecuación es, para sobreamortiguado, es la que tengo al lado izquierdo, ganancia por exponencial del tiempo muerto, dividido tau 1 S más 1 por tau 2 S más 1. Esa sería para la forma sobreamortiguada. Y en la forma como nosotros tenemos aquí, esta es la forma estructurada estándar, que es aquella que conocemos. ¿Y quién es el tau? Nosotros sabemos que el tau cuadrado es tau 1 por tau 2. Tau cuadrado es tau 1 por tau 2. Y también, ¿llegó alguien más? No. Tau cuadrado es tau 1 por tau 2. Y tau 1 más tau 2 es igual a 2 veces cita tau. Entonces tenemos nuestras relaciones de lo que corresponde a nuestra ecuación. Entonces, ¿qué es lo que hay acá? Tau 1 por tau 2 es este valor. Tau 1, tau 2, S cuadrado. Tau 1 más tau 2 es esta expresión. ¿Cuánto vale el cita? 1,6 por 2 es 3,2. Y tenemos esta otra relación. Y nosotros podemos lograr las ecuaciones. Porque ¿de dónde sale el tau? Bueno, el tau sale de lo que acabamos de ver. Este valor vale 3. T de 60 sobre tau es 3. Por lo tanto, aquí podemos determinar la relación. Y podemos sacar nuestro valor. ¿De acuerdo? ¿Está claro usted ahí? ¿Ya? Entonces, conociendo de las figuras, podemos despejar tau 1 y tau 2, que son nuestras incógnitas. ¿De acuerdo? Esta ecuación tau 1, tau 2, este de acá, tengo que verlo con bastante cuidado. Este valor es... Tururú. Deme un segundo. T de 60 valía 6. T de 60 valía 6. 6 dividido de T es este 3. Por lo tanto, este valor de tau que hay acá es 2. Ese valor de tau siendo 2, más el tiempo muerto, da el tau verdadero, vale 8. Y ese valor es el que nosotros tenemos acá. Entonces aquí tenemos
Disculpe, estoy haciendo una clase, no puedo atender. ¿Me puede llamar después? Ya. Demos un. Disculpe, muchacho, un minuto, una urgencia. Y está atrapada fuera del país. Bien. Sí. Sí, lo sé, pero es imposible que nos pueda retirar. Yo podría eventualmente ir a retirarlos, pero ir hacia allá con las condiciones económicas y todas las situaciones. Estuve viendo una facilidad que tienen ustedes cuando se le llama al teléfono central, en que están ofreciendo la posibilidad de dejar los medicamentos en el domicilio. ¿Ya? Ah, perfecto, excelente, señorita, disculpe, ya. Ya, sí, departamento 603. Muy amable, sí, gracias por todo. ¿Y lo mismo va a ocurrir para el caso mío el día 13 de mayo? Sí, sí, ¿cuántos días? Ok, gracias, muy amable. Hasta luego. Disculpen muchas urgencias. Bien, ¿qué les decía? ¿De dónde viene esto? El tau de 60 valía 6. Esta relación T de 60 sobre tau vale 3. Conozco el T de 60 que vale 6, conozco este número 3, entonces conozco este valor de tau que hay acá. Y ese valor de tau es el que corresponde a la ecuación. ¿Ok? Recuerden la ecuación normalizada, tau cuadrado y zeta tau, normalizado. Entonces ese tau vale 2 más el tiempo muerto me da el valor de tau total que vale 8. ¿De acuerdo? ¿Ya? Conociendo eso, entonces tengo que tau 1 por tau 2 es igual a tau, y aquí tenemos un problema, ¿no? Hay que revisar las cosas. Aquí primera, yo les mandé una fe de ratas, correcciones a esta figura. Tau 1 por tau 2 es igual a tau cuadrado, por lo tanto este es igual a 8 al cuadrado. Tau cuadrado acá, 8 al cuadrado acá. Y después la otra relación es tau 1 más tau 2 es igual a 25,6. ¿De dónde sale eso? Bueno, esa relación tau 1 más tau 2, 25,6 sale de 25,6. Sale de acá. Tau 1 más tau 2 es igual a 2 zeta tau. Entonces, zeta vale 1,6, esto es 3,2. 3,2 por 8 son 25,6. Entonces, tau 1 más tau 2 es 25,6, tau 1 por tau 2 es tau cuadrado, igual a 8 al cuadrado, 64, con lo cual resuelven ustedes esto. Verifiquen estos números. La ecuación que corresponde acá es tau 1, tau 2 igual tau cuadrado igual 64. ¿Ok? Verifiquen ahí bien. Hice el método de Smith para el caso sobreamortiguado. ¿Ok? Bueno, esto es lo que tengo que les digo yo que tienen que verificar, ¿ya? Después aparece otro método. Vamos a ver más rato, si es que alcanzo a verlo bien. Si ustedes se fijan, el método de Smith ofrece una ventaja sustancial en una sola plantilla, en una sola gráfica. Él nos ofrece la posibilidad de hacer los cálculos para determinar las constantes que permiten identificar el modelo de un proceso tanto para un sistema sobreamortiguado como el que acabamos de ver acá, porque quedamos con un zeta mayor que la unidad, quedamos en esta región de aquí hacia arriba, como también para un subamortiguado que uno queda aquí hacia abajo. O sea, con la misma plantilla, con los mismos parámetros, con la misma forma podemos calcular tanto para sobreamortiguado como para subamortiguado los valores de tau 1 y tau 2. Pero eso se puede ver fácilmente de la curva, porque de la curva nosotros podemos identificar inmediatamente que esto es sobreamortiguado o crítico,
y vamos a entender que una curva de subamortiguado obedece a una figura totalmente distinta donde es un sobrepico y unas elevaciones. ¿De acuerdo? Completamente distinta. Después aparece el señor Oldenburg-Sartorius, que es otro método alternativo y que ofrece una técnica distinta. Y ofrece una técnica distinta que está basada en un trazado a la tangente. Entonces Sartorius dice, para este problema, que es muy similar al anterior, para la figura, ya fue grabada la respuesta, obtener la función de transferencia, el salto escalón de energía en la entrada fue de 2 unidades, pero en la salida se mostraron 8 unidades. Entonces, ese es el ligero cambio acá, la ganancia es 8 dividido 2, la ganancia va a ser de 4. ¿Ok? Entonces, Sartorio, el problema que presenta aquí nosotros es el siguiente. Si ustedes se fijan, voy a magnificar un poco esto. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá, ¿ya? Aquí la figurita, la azul, hace como una curvita, como si ustedes estuvieran dibujando el símbolo integral acá al comienzo. ¿Ya? Entonces la pregunta es muy difícil poder decir, bueno, ¿cómo determino las constantes de tiempo cuando tengo esta forma? Entonces Sartorio dijo, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar la tangente en este punto, ya en el punto de inflexión que él pueda ver, y vamos a determinar dos tiempos, dos instantes de tiempo. Un primer instante de tiempo que denominamos T sub A, que es lo que está definido ahí. Un instante de tiempo determinado T sub B. ¿Y dónde salen esas definiciones? Cuando traza la tangente, el trazo verde, intersecta la proyección de la respuesta de las 8 unidades en este instante más o menos. Y este instante más o menos que hay acá corresponde a 21 instantes de tiempo. Aquí en la flecha verde se proyecta hacia abajo y corresponde más o menos a 21 unidades. ¿Ya? Y el instante de tiempo muerto, que cuando abandona la figura, lo define en este momento acá. ¿Ya? Cuando esa curva verde intersecta aquí el eje, dice, bueno, aquí estoy más o menos en un momento terminado. Entonces aquí tengo 21, tengo ese número, T a su vez 21 menos 6, da 15 unidades, este otro da 21 menos 4, vamos a ver qué significan esos números. ¿Okay? ¿Ya? Entonces, esos números que hizo Sartorius, ¿ya? Esos números que hizo Sartorius están basados en esa figura. En la ganancia simplemente es de 4, el tiempo muerto es algo que tenemos que determinar y lo mismo que tenemos que determinar el tau. ¿De acuerdo? ¿Ya? Es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Entonces esa es la relación que vamos a ver. Bueno, AG igual 10, la ganancia fue de estado estacionario fue... No, aquí tenemos un problema. Aquí no es de 10. ¿Ya? No es de 10. La ganancia de estado estacionario llegó a 8 unidades, en este caso es de 4. De 0 a 8, la ganancia de estado estacionario es de 4. Este valor de acá, cámbienlo. 4. ¿Ok? Primero la ganancia del tema. No se tiene retardo por transporte. No se tiene retardo por transporte. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente el sistema, si ustedes se fijan, abandona de inmediato. Abandona de inmediato el punto azul donde está el instante 0. Entonces no hay nada que calcular del tiempo muerto. La respuesta es sin tiempo muerto. El azulito partió directo. El tiempo muerto es 0. Entonces nuestro problema para una figura así, de segundo orden, sobreamortiguado, es determinar las constantes de tiempo T sub 1 y T sub 2. Y Sartorius se basa en encontrar estos instantes de tiempo TB y T sub A. Entonces,
qué es lo que es el T sub B y qué es lo que es el T sub A, ¿ya? Es lo que nosotros tenemos que determinar. Dejen ver dónde está la figura que corresponde más adecuadamente. Déjenme compartir una pantalla más adecuada. Share. New share. Studios. Harriot. Smith. No, o sea, no. Hay que buscar. Sílabos. No, no le encuentro, muchachos. Dejen buscar en un momento, esto, denme un minuto de tiempo, por favor. Okay. La figura de Sartorius, ¿ven esta página? Señores, ¿ven esta página o no? Sí, profe, se ve el Word. Esto está mucho mejor. En la misma ampliación, trazamos la figura en la pendiente, en el punto de inflexión, nos encontramos con este espacio, y esa relación que hay acá, si ustedes se fijan, donde intersecta el valor de arriba, esa diferencia la llamamos I sub 1, ¿ok? Y después tenemos otra diferencia, porque aquí parte en 0, este valor vale 0, y aquí tenemos este valor. Este valor de acá en el punto de inflexión tiene esta distancia. Entonces, nosotros tenemos la relación entre estas distancias acá, T1, T2, en un triángulo equivalente, ¿ya? Y es exactamente la misma relación que estábamos viendo recién ahí. Lo único que tengo que recordarme que es ese instante acá, ese punto de inflexión, y esta distancia acá es ese otro. Ya, vamos a ver cómo me lo arreglo ahora con la donde estábamos recién, aquí. Entonces, esta distancia, donde pega el verde, menos este punto, que llega acá, es esta relación, 21
menos 4. 4 es la unidad de tiempo que hay acá en ese punto. Este punto en la proyección acá es 21. 21 menos 4 da 17. Y eso define el valor de T sub A. ¿De acuerdo? Y después, 21 menos 6. ¿Quién es 6? 6 es simplemente el valor de la tangente en el punto de inflexión. La instante de tiempo que hay acá en el instante de inflexión. Ese instante de tiempo donde pega ahí, ese vale 6, menos 21 da esa otra relación. Entonces tengo un valor de T sub B y tengo un valor de T sub A. Esos valores, son 3 los puntos que hay que considerar. El instante de tiempo proyectado cuando interceptamos acá arriba, el instante de tiempo proyectado cuando interceptamos en el punto de inflexión y el instante de tiempo cuando interceptamos la tangente acá en la línea base. Y eso permite determinar simplemente estas relaciones. ¿Ok? Y después dijo este señor, bueno, tenemos T sub B, tenemos T sub A, tenemos esta relación de cociente, y como todos estos maestros, usan un gráfico y el gráfico está relacionado con esta figura. Tiene una ecuación para tau 1 sobre tau A, una ecuación para tau sub 2, que es la incógnita, sobre tau sub A, y tiene esta figura, que es la curvita. Y con esos datos trabaja las relaciones para determinar tau 1 y tau 2, ya que conoce tau sub B y conoce tau sub A. Es el método de Sartori. Un poco imbricado, ¿ya? Un poco imbricado el tratamiento. Algunos dicen que es bueno, otros dicen que es malo. No sé. La verdad de las cosas es que cualquiera de los métodos que se utilicen va a estar en función de la exactitud o la calidad que nos dé a nosotros el resultado. Y de todas maneras siempre va a tener que calibrarse y ajustarse. Eso en esencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros en nuestra ecuación aquí? Tenemos que del gráfico obtenemos estas relaciones matemáticas y a través de eso podemos despejar tau 1 y tau 2 y obtenemos nuestro resultado. Yo les pasé una hoja que les envié de fe de ratas, que es esta. Y en esa fe de rata les dije que el ejercicio de los apuntes de modelación empírica, tanto el apunte como en la PPT, esta la acabamos de ver, que era de 64, ¿ya? Que hacen referencia al método de Smith, tiene errores, ¿ya? Este es el que acabamos de ver, que hicimos recién, del valor de 8, que era 64, y lo que hay que hacer es ajustar las ecuaciones con respecto a esto. Y para la figura de los apuntes, no la PPT, en la figura de los apuntes, en la página 21 y 22 tenemos una relación matemática que también hay que ajustar, ¿ya? Entonces, ustedes tienen dos documentos. Uno es la PPT que acabamos de ver y el otro es el apunte de modelado empírico, que es la PPT que están viendo en esto, la PDF que están viendo en este momento. Entonces, este documento PDF de modelación empírica trata exactamente lo mismo que el anterior. Y aquí está la definición básica de tau para el sistema de primer orden, que lo habíamos visto, y después qué ocurre con los sistemas subamortiguados y sobreamortiguados. Voy a dejar los subamortiguados para el final. Entonces, en los sobreamortiguados, fíjese, es exactamente el mismo problema, un salto escalón. Esta figura, aquí no hay que perderse mucho, esta figura es de primer orden, no hay por dónde hago una S en la curvita acá, habría que tener mucho ojo, ¿ya? Y lo que tenemos que encontrar son 3 parámetros, ganancia, tiempo muerto y tau. Y después, siguiendo con lo mismo, el 63,2%, el valor de ganancia y el tiempo muerto. Es el mismo ejemplo que les dije en delante. ¿Ya? Entonces, damos una de primer orden. En subamortiguados, tengan mucho cuidado con las relaciones que hay acá. Les recomiendo utilizar las relaciones que les pasé yo en la apunte. Aquí hay algunas relaciones que no están del todo 100% correctas, ¿ya? Porque hace una relación
fíjense bien, hace una relación, en este apunte hace una relación B sobre A, ¿ya? Como razón de decaimiento, pero la define, B es 2, A es 4, ¿de acuerdo? Y en la definición que está haciendo, B es 2, esta unidad es 2, la diferencia es 2, y este valor de acá es 4. Ustedes se fijan, hay un error, A igual 6, B igual 2. Estas figuras no son consistentes con eso. A igual 6 se refiere al sobrepico, pero en realidad lo que tiene que usar es el total, ¿ya? Entonces esta forma de calcular no está del todo correcta, ¿ya? ¿Está claro usted? ¿Estamos? B, A. 6 es el valor de sobrepico, pero este valor estacionario final es 4. Entonces esto tiene una relación que no son del todo correctas, ¿ya? Entonces les recomiendo utilizar las fórmulas que yo le pasé. C es 1, está utilizando un valor de segundo ciclo, ¿ok? Entonces les recomiendo que no utilicen esta fórmula, definan las funciones conforme yo les pasé los apuntes de segundo orden del otro día, ¿ok? Trabájenla de esa manera. Para los sobreamortiguados, el mismo método que vimos recién, hay que tener mucho ojo, ya en el comienzo de la figura. Si ustedes se fijan acá, es una figura de un escalón invertido, se le entrega energía, pero esto va reduciendo velocidad, por ejemplo, o reduce temperatura, se le entrega y reduce nivel. Entonces esto, si uno lo mira, esta parte de acá amplificada es muy difícil de ver la S al comienzo de la figura, ¿ya? Pero aparentemente es de segundo orden de ese tipo. No me convence mucho, para mí es más tirado a primer orden. Aquí tienen otro apunte con otro ejercicio hecho adecuadamente, las mismas ilustraciones están todos realizados, verifiquen bien los resultados. Miren, por ejemplo, aquí es notorio, ¿ya? Aquí es notorio, por ejemplo, si ustedes se fijan, cuando uno hace un salto, aquí se puede ver algo como de poquito de la curva está tratando de hacer un segundo orden. Mucho más notorio que en el caso anterior, ¿ya? La típica forma es una integral. Aquí también se ve, ¿se dan cuenta? Parte y no parte de esa manera positiva de inmediato, sino tiene una pequeña curvita para dar la forma. ¿Ya? Esas son las formas típicas de Harjost, Sartorius, ¿ya? Y Smith para determinar las distintas funciones de transferencia. No hay que perder de vista el objetivo. El objetivo es simplemente obtener esto. El modelo de la planta bajo estudio, donde uno conoce, dada un cambio energético en la entrada, una respuesta conductual de la salida. Y la respuesta conductual de la salida es simplemente una figura, nada más que eso. Y de esa figura uno tiene que extraer los datos que son la ganancia, el tiempo muerto y las distintas constantes de tiempo del sistema. En eso consiste lo que es modelación empírica. Ahora, ¿cuál es el tema entre modelación empírica y modelación fenomenológica? Naturalmente, el de modelación empírica nos aparece bastante simple, porque es cuestión de conocer la receta, entender bien cómo se aplica la receta y cómo se usa para determinar los términos y los valores. Muy aplicable para lo que uno quiere. ¿Estamos? Aquí está el caso que les mostraba recién de Sartorio. Se ve en el punto de inflexión acá donde se tiraron la tangente, ¿ya? Este punto de aquí es más o menos 23, este punto de acá es 4, este punto de acá es otro valor, entonces 23 menos los valores da los tau sub A y tau sub B. ¿De acuerdo? Entonces, desde el punto de vista del método mismo, simplemente uno tiene curvas, tiene un método, utiliza los valores y determina los parámetros. Pero no hay que caer a la trampa o caer en errores infantiles de que si estamos viendo un sistema sobreamortiguado, por ejemplo, nos aparece un zeta menor de 1, que podemos haber caído por error de cálculo o alguna cosa de ese tipo. Entonces eso les debe dar una alarma, una campana de alarma indicando que algo está mal.
Es simple hacerlo una vez que uno tiene la relación, una vez que obtiene la curva de respuesta del sistema para uno trabajar. Muy simple de hacer. ¿De acuerdo? Basta usar una receta, entender bien los métodos que ocupan y se acabó. Lo difícil, y ahí está la parte complicada del método empírico, es poder aislar el efecto de otras variables, cuando uno está interesado en buscar la influencia de una variable de entrada sobre la salida. Por cuanto en términos reales, los sistemas son multivariables. Muchos dependen de más de una entrada. Por ejemplo, la densidad que les mencionaba al comienzo depende tanto de la cantidad de mineral fresco, como el agua que se le agrega al molino, como el agua que se le agrega al cajón. Una de ellas obviamente influye más fuertemente que las otras, pero para poder determinar el efecto de uno de ellos hay que aislar los otros. Y aislarlo significa empíricamente en el diseño del experimento, congelar, mantener fijos los valores de las otras, de modo que solamente veamos el efecto de la variación de un estímulo sobre la señal de quien estamos interesados en conocer. Esto es lo relacionado con métodos empíricos. Comparado con los modelos fenomenológicos, en el modelo fenomenológico nosotros tenemos que desarrollar ecuaciones, linealizarlas, que expliquen la conducta del proceso. Y naturalmente va a ser mucho más complicado hacer el conjunto de ecuaciones para explicar el proceso. ¿Ya? Entonces depende de lo que uno quiera, cómo lo quiera tratar. Recuerde que nosotros estamos tratando de obtener modelos con el propósito de control, modelos para ser usados para definir el controlador, para diseñar el controlador y para analizar la conducta de un lazo de control. Eso es lo que guarda relación con la temática de métodos empíricos. ¿Dudas hasta acá? Jóvenes. ¿Se fueron toda la casa? Silencio, usted No, está... No, es igual sí. Se entiende un poco. Es que un poco perdido, sí, en el último método. Igual es harta información. Por Es eso que le harta digo, información, profe, yo creo que hay que procesarla primero como para poder Sí. tener dudas. de acuerdo, échale una, por eso yo no le insisto mucho. La técnica, teniendo claro los apuntes, teniendo ordenadas las cosas, ustedes la siguen paso a paso y la van a entender bien. Lo que sí les pido, que cuando lo hagan, háganlo paso a paso, no le crean a ninguna de las cuestiones, aunque la haya escrito yo. Ya, Yeah. calcúlenlo, véanlo, ya de dónde salió esto, este número está bien. Los mayores errores son tau 1 por tau 2 igual tau cuadrado, no igual a tau. Se ha cometido el error dos veces, uno en el apunte y otro en la PPT. ¿Ok? Sí, sí. Son pequeños errorcitos de esa naturaleza que ustedes tienen que ir viendo. ¿Estamos? Bien, eso nos ayuda a terminar la parte de modelación y nosotros vamos a ir ahora a tocar un tema adicional. Nos quedan los últimos 16:45 recién. Quedan como 20 minutos. Ya vamos a ordenar acá, vamos a ver esto. Lo que queremos hacer nosotros, y esta es una parte súper relevante, ya, súper relevante, es analizar una planta que está siendo controlada. Cuando la planta está siendo controlada, lo que nosotros deseamos, ¿ya?, es ver cómo se está controlando y cuál es el propósito. Entonces nosotros para tal efecto vamos a ver esto. Voy a colocar la vista. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Nosotros tenemos nuestra planta o proceso, marcado acá, que para efecto de simplicidad digo que está representado simplemente por una constante, una ganancia acá. Este proceso está siendo controlado y hemos configurado un lazo cerrado. ¿Y qué es lo que deseamos? Que esta planta que está siendo controlada, la temperatura, la humedad, la densidad, etc., controlemos al valor de set point que nosotros deseamos. Por ejemplo, queremos controlar el SG a 1,6, ¿ya? Y estamos haciendo nuestro proceso acá, tiene como salida la densidad, el SG, lo estamos midiendo con el elemento primario y su transmisor. Esto es lo que se denomina la función de transferencia del medidor, G sub M, ¿okay?, y que compara lo que midió
en términos de SG de densidad o en términos de las otras unidades para proporcionar un error. Y aquí vemos que si estamos sobre la densidad, estamos muy gruesos, estamos muy delgados, le informamos al controlador de ese error y el controlador lo que hace, él elabora su algoritmo, su inteligencia para indicar cuánto debe ser modificada la variable que manipula y que ingresa al proceso con la finalidad de corregir la densidad. Entonces, supongamos que estábamos en el ejemplo original que metíamos tonelaje al molino y estábamos interesados en ver la densidad. Entonces, obviamente, si estamos muy finos, muy delgados, quiere decir de que tenemos una cantidad de fino con una densidad tirando a poco porcentaje de sólido, ¿ya? Y si ese porcentaje de sólido está fuera de rango, en consecuencia lo que tendríamos que poder hacer es que el controlador le diga al molino que reciba más material fresco para que lo engruese un poco. Básicamente eso es lo que está diciendo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, ese problema que estamos viendo acá está asumiendo que las perturbaciones que llegan al proceso, son nulas, no existen, lo cual es irreal, ¿ya? Y siendo irreal eso, lo que va a decir entonces es que, bueno, vivamos con la realidad y en esa realidad esas perturbaciones van a aparecer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo que tenemos que hacer nosotros es simplemente, ¿ya?, hacer que el controlador se las arregle de manera tal que cuando aparezcan estas perturbaciones, el valor de la variable controlada se mantenga en el rango de lo que estamos controlando. Esa es la finalidad. Entonces, esta variable que está acá es la variable que queremos controlar y la que queremos mantener bajo absoluto voluntad nuestra. ¿Y quién se encarga de hacer esas correcciones y manejar eso? Es el controlador. Entonces, este es el controlador que le pone la inteligencia para que la variable de densidad que queremos manejar nosotros se comporte respecto a lo que queremos que ocurra frente al set point. Supongamos que el operador le dice, ya, quiero cambiar la densidad de 1,6 a 1,58. Perfecto, que vaya hacia el 1,58. Pero también tiene que ser tal el controlador de que responda que cuando viene una perturbación acá que afecta la densidad, este controlador se las arregle de manera que esta variable no sufra mucho el impacto de la perturbación. Entonces la pregunta que nosotros tenemos que hacernos aquí es que tenemos dos objetivos. Esta variable que estamos controlando tiene que tener una buena, el controlador que está en este lazo de control, tiene que cumplir dos objetivos. Uno, que sea capaz de mantener la variable controlada para un cambio frente al set point a voluntad del operador en las condiciones que se desean, y que también a su vez sea capaz de reducir al máximo el impacto de las perturbaciones. Entonces, tenemos que ponernos a pensar si seremos capaces de poder hacer eso. Entonces, cuando queremos hacer eso, vamos a ver que esto lo podemos representar matemáticamente en una forma así, de esta manera. Ese impacto que está en esta línea azul que está llegando acá, lo he representado de esta manera. Si llega por este camino de acá abajo, va a pegarle al proceso y va a impactar sobre la salida. Y eso es más o menos equivalente a que si esa perturbación aparece acá, le pegó al proceso caracterizado de esta forma por una magnitud, y eso impacta este punto. Entonces, la variable salida que está en un valor determinado se ve afectada por una magnitud que le llega por la perturbación, y eso como total da la salida. ¿De acuerdo? ¿Está claro usted? Es el total da la salida. Esta flecha que está saliendo hacia acá, también sale hacia acá abajo. Por favor, corríjanla cuando vengan el apunte. La suma de estas dos sale tanto para este lado de acá como para el lado de acá abajo. ¿No? Entonces la pregunta es, el controlador es el que tiene que arreglársela para manejar este impacto y también a su vez arreglársela para que cuando el operador cambie una condición primaria de set point la pueda compensar adecuadamente. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema está en que nosotros tenemos que esto está representado de esta manera. Tengo el controlador, tengo el proceso, le llega la perturbación, lo representé ahí recién, y resulta que, en teoría, si no hay perturbación, ¿no es verdad?, la respuesta de todo este paquete sería solamente la respuesta frente a un cambio operacional del set point.
Si hay perturbación y el set point no ha cambiado, la respuesta del sistema frente a esta parte sería solamente debido a esta parte porque el set point no ha cambiado. Si queremos hacer una expresión de conjunto, la expresión de conjunto nos diría a nosotros que en términos de función de transferencia, la expresión de salida I sería la suma del aporte debido al cambio de set point, que va por este camino, en el lazo realimentado, más el aporte del efecto de la perturbación, que va por este camino y retorna así. Y si queremos hacer la contribución, podemos recurrir a la matemática. ¿Y la matemática qué nos dice? Bueno, la respuesta a 2 es la suma de las respuestas individuales. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si la perturbación no existe, esta parte la anulo, y la respuesta del sistema Y con respecto a un cambio operacional de set point está dada por la típica expresión de lazo cerrado, que es esta que hemos desarrollado en más de una oportunidad. Si nosotros vemos por acá, por ejemplo, el I, ¿qué es lo que sería el I? Recuerden este 0. ¿Qué es lo que sería el I? El proceso siendo impactado por el U. ¿Qué es lo que es el U? El controlador que procesa el error. Si miramos desde este punto acá a este punto de aquí, el G procesado con el C en conjunto procesan el error. Entonces aquí matemáticamente yo diría GC procesa el error. El error pasa por este paquete, pasa por esta otra cajita y se ve reflejado allá. ¿Y quién es el error? Bueno, el error es la diferencia entre el set point, lo que queremos nosotros, menos la salida. ¿No es cierto? Entonces, la salida es GC veces el error. Simplemente reemplazo aquí en la ecuación y me encuentro con que puedo expresar la salida en función del cambio set point. O sea, la salida estaría dada por esta ecuación. GC dividido de 1 más GC veces el cambio de set point. Donde este denominador se debe precisamente a esta operación suma y resta que hay acá. Este denominador tiene su razón de ser en esta operación que aparece ahí. Entonces tengo listo esta parte. ¿Ya? Si ahora quiero ver qué pasa con la perturbación, bueno, lo que hago es, asumo que la condición operacional se mantiene incólume, no ha cambiado nada el set point, por lo tanto, todo este aporte de este lado hacia acá, significa que este aporte que ocurre acá, se permanece en una condición congelada, está en un valor. Por teoría, digamos, lo que es cero, no hay efecto. Entonces, ¿qué es lo que viene por este camino? El D pasa directo, entonces el I sería igual al D, pero también este retorna por este camino de acá. Y al retornar por ese camino, que es exactamente la misma relación anterior, es 1 partido por 1 más GC. Recuerden que el I entra por este punto, no por acá. ¿De acuerdo? Sería esa relación. ¿Está claro usted ahí? Entonces, si uno quiere la respuesta conjunta de los dos, tendría que sumarlos. ¿Ya? Entonces aquí nos encontramos nosotros con un problema. ¿Y cuál es precisamente ese problema? El problema está en que nosotros nos vamos a encontrar con la siguiente situación. Tenemos, por un lado, que darle el gusto de la misma manera o de la mejor forma a un cambio operacional que hace el operador. Cuando el operador me dice voy a ir de 2.000 a 2.200 toneladas, hágame el trabajo para ese cambio, el controlador le hace el trabajo. Pero también el controlador está viendo que hay una perturbación. Entonces va a tener que tomar una decisión, porque ¿qué es lo que ocurre acá? Yo debo determinar este controlador, C, para que cumpla la mejor condición para este camino, cambio operacional, que para este camino, efecto de perturbación. Y nos encontramos con que tenemos que tomar una decisión. ¿Y cuál es la decisión? Hay que decir a quién le damos preferencia. Y cuando le damos preferencia a uno, para ese uno que le dimos preferencia, la conducta va a ser la más apropiada. Pero no significa, ¿ya?, que le sea la mejor respuesta también por un cambio operacional. Ahí tenemos que decidir cuál va a ser lo prioritario. Entonces eso es lo que dice esta frase. Si se determina el controlador, en Europa le llaman regulador, si se determina el controlador para enfrentar un problema del impacto de una perturbación, ¿ya?,
se tiene que finalizar el diseño, al determinar ese controlador, ya quedó fijo, no lo podemos mover, modificar, por lo menos a nivel de control convencional. ¿Ya? No lo podemos modificar. Por lo tanto, su respuesta frente a cambios que ocurran acá no va a ser la que puede dar, porque el controlador no se va a poder diseñar de nuevo. Ya se diseñó una vez para esta condición. O si usted quiere diseñar o establecer o definir el controlador para un cambio operacional de set point, queda definido para esa mejor conducta, pero no significa que sea el controlador que dé la mejor respuesta del lazo frente a la presencia de una perturbación. En otras palabras, en forma bien coloquial, no puede darle el gusto ni al amargo ni al dulce, tiene que escoger uno de los dos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, eso es lo que está ocurriendo en la situación esta, ¿ya? Entonces, la conducta ya quedó definida. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Porque tenemos dos exigencias y un recurso. Entonces tenemos solamente un grado de libertad y tenemos que decidir a quién le hacemos caso, a cuál de ellos le hacemos caso. ¿Ok? ¿Para cuál de las dos situaciones nos vamos a ir? Eso es lo que nosotros denominamos problema de seguimiento o conducta operacional, problema de regulación o la mejor respuesta frente a la presencia de una perturbación. Este es el problema central de control que nosotros tenemos que manejar. A esto se refieren todos los problemas que vamos a ver en el desarrollo del curso. El efecto de una perturbación, cuánto lo impacta, cómo responde el sistema o cómo es el controlador cuando hay un cambio operacional de set point. De eso se trata el tema. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo usted? ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a desarrollar. ¿Ok? ¿Dudas hasta este punto, jóvenes? Esta parte conceptual le puse 4 laminitas bien separadas para que las mediten, las maduren. Estas son las láminas, tal vez, otro del grupo de láminas más relevante a lo largo del desarrollo del curso, porque define los problemas centrales de control, problema de seguimiento de conducta operacional, problema de rechazo al impacto de las perturbaciones. Rechazo o reducción del impacto de las perturbaciones. Consultas. Tenemos 9 participantes. Vino la mitad del curso y eso, 40%. ¿Alguna duda? ¿Están todos durmiendo o se fueron? ¿No se escucha? No, profe, sí hay que procesar. No. Porque A díganme mí, una por lo cosa, menos, seamos bien sinceros y claritos acá. Si están atendiendo otro curso, estudiando otras cuestiones, se están distrayendo para los dos lados. Tienen que decidirse por alguno, si es que están en este momento en la sala así. ¿Ya? Pero, Ustedes son jóvenes, me dicen que a los millennials les gusta que le digan las cosas directas y yo se las digo directas. ¿Okay? no, profe, sí, estamos bien. Yo, por mi parte, estoy bien. Solamente le iba a preguntar acerca de mañana el control también. ¿Con quién estoy hablando? Conmigo, Adolfo Aguilar. Don Adolfo, ¿cómo está? Bien. Ya, vamos a quedar hasta acá, ya, porque no saco nada con entrar a mitad de camino. Quedan 7 minutos, 5 minutos, voy a referirme mejor al control de mañana, ya, y para tal efecto vamos a hacer lo siguiente. Miren, voy a tratar de ver ¿dónde está? No es share. Nosotros mañana, en el bloque 7, fíjense lo que me quedó: estrategia de control, análisis de problemas, seguimiento y regulación, etc. Esto es lo que vamos a ver nosotros mañana. De estrategias de control, vamos a verlo y podemos avanzar sobre esto. No hay mucho problema en lo que vamos a hacer. Bien, miren, escúchenme. Mañana la prueba tiene 3 o 4 preguntas. La primera pregunta ya la tengo diseñada ya. Son como 8 del verdadero o falso, A, B, una cosa por el estilo. Te las envío. En el mismo correo escogen y me lo retornan de regreso. Ahí mismo. Lo único que tienen que hacer es marcar verdadero, falso, A, B, C, lo que sea.
y en el mismo correo lo retorna. ¿Ok? En el evento que tengan alguna dificultad por alguna cuestión, yo les recomiendo que la pregunta que está ahí mismo la bajen de inmediato en cuanto reciban el correo a su computador y la tengan de respaldo ahí en el caso que se les caiga el internet, en el caso que cualquier cuestión tengan en la mano, ¿ya? Pero la pueden responder inmediatamente ahí mismo. ¿Ok? Esa preguntita son como 7, 8 preguntas, una cosa así, A, B, C, D, de ese tipo, 5 minutos. Nada más. Después viene otra que es ligeramente más complicada porque tiene que argumentar. Ya, la decisión es ¿por qué? Y dar la respuesta del por qué, o a lo mejor un pequeño cálculo chiquitito, nada más que eso. ¿Ok? 10 minutos. Una cosa por el estilo. Y después vienen dos que ahí tienen que desarrollar. No las pueden, bueno, se pueden responderlas sobre la máquina, sobre el mismo documento, pero cuando hay que desarrollar alguna fórmula o hay que colocar algo, no es tan fácil escribir fórmulas sobre el computador en una prueba. Entonces, esas simplemente las pueden desarrollar en una hoja aparte, y una vez que la tengan lista, la foto, escanean o lo que sea y la envían. ¿De acuerdo? Yo les voy a enviar en 3 tandas. La pregunta 1 va, la desarrollan, a los 5 minutos se acaba y va a la segunda pregunta B, la desarrollan, terminan los 10 minutos, 12 minutos, se acaba y después le envío la otra hasta que lo termine todo ese desarrollo y lo envíen 3 veces. Estimo que el tiempo va a ser alrededor de 5, 10, 15, alrededor de 45, 50 minutos. Ese sería el total. La prueba va a ser a partir de 1/4 a las 3. Porque si lo hago a partir de las 2, como acostumbradamente llegan como 15 minutos, se demoran como 15 minutos en llenar la sala, empiezan a caer de agotero, entonces si parto a las 2 van a estar muchos perdidos. Ya, la prueba la voy a empezar 1/4 a las 3, y entre 2 y 1/4 a las 3 voy a pasar material. ¿Estamos? Eso es para el conocimiento de usted y por favor apreciaré si se lo pueden transmitir a sus compañeros. No sé si voy a poder poner esto en un correo, pero yo creo que instrucciones de este tipo, la gente debe ir a estar atenta a las novedades. ¿Alguna duda sobre esta parte? Sobre la parte de la Profe, prueba, no sobre el material que ha pasado, sobre la parte de la prueba. profe, 5 minutos como para leer 10 verdaderos y falsos y alcanzar a razonarlo, no sé si será suficiente tiempo, Ya porque veré, igual, y no son 10 verdaderos y falsos, son menos, son 7, 8, nada más. Ya veremos, no se preocupen por eso. ¿Estamos? No se preocupen por eso, no les voy a hacer desarrollar el razonamiento de forma extremada, si son cosas cuasi evidentes. Todo depende, si le han puesto atención al material, si le han puesto atención a las clases, etc. ¿Okay? Les recomiendo, ya, profe. yo les envié a ustedes una grabación que hice el día 13 de marzo. Y esa grabación hace un resumen de las primeras sesiones. Es una grabación de estudio de la universidad en que no estoy de pie mostrando la lámina. Y ustedes tienen todo el material, revisen todo el material. Y con respecto a la sesión le envié otra grabación más que está cubriendo este material que estamos tratando ahora, no el de modelación empírica, el material que empezamos a tratar mañana, lo cubre en completo, absolutamente completo, y les envié el enlace. También lo tienen y también tienen la PPT en la cual me va a hacer el enlace. Todo el material está al día, todo está en aula, ¿ok? Y revísenlo. Tengan la gentileza de revisarlo, mírenlo bien. Eso es lo que les espera. Les estoy diciendo cómo hacer la prueba para que se preparen a ver algo así. Nada voy a preguntar que no haya sido visto. Nada de cosa extraordinaria, e incluso es más, si le han puesto atención a las sesiones, si le han puesto atención a las grabaciones, todo lo que estoy preguntando está en las sesiones. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Don Claudio Gallardo, el único que tiene la cámara media abierta. Profe, yo no tengo ninguna pregunta más. Don Camilo Cáceres. No se entendió nada.
¿Qué sucede? Disculpe, Profesor, Camilo, disculpe, dígame. Camilo, no lo estoy molestando, pero no le escucho nada. ¿Usted me escucha a mí? Sí, yo lo escucho. Ya, ahora ¿Ahora sí. escucha? Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Alguna duda, don Camilo? No, nada, pues. Ahí Quiero que tengamos preparándose. quiero que tengamos un buen fin esta temporada. Sí, pues tiene que ser así. Sí, pues ¿cómo ir a hacer el doctorado si no lo hace? Ya. Vaya, se enteró Señorita ya. Catalina Francisca, ¿cómo está? Aquí, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Entendió todo? Sí, tengo que darle más vuelta. No, yo no le voy a preguntar, digamos, no le estoy preguntando por lo de ahora, me estoy refiriendo, ¿entendió todo lo que está para mañana? Sí, entendí todo, profesor. Catalina Francisca, deje ver quién es usted, porque parece que no la tengo en la lista. Villagrán. Ahí está, Villagrán, ya. Ok. Es que hay otra Catalina. Catalina Alejandra. Esa es la señorita del iPad. Ya, ok. No, ella es Olivares, yo soy la del iPad. Ah, usted Villagrán es la del iPad. Sí, Ah, ok. ya me modernicé. Don Héctor, ¿alguna duda? No, profesor. Todo. ¿Seguro? Sí, seguro. Ya, Ahora yo estoy creo. preparándome mentalmente para un control que tengo en unos 10 minutitos. Entonces, yo les dije recién, si están compartiendo sus pensamientos, pierden por todos lados. Así que mejor, ya hemos terminado la sesión, retírese tranquilamente y concéntrese en lo suyo. ¿Estamos? Don Vicente Catalán, ¿dudas? No, nada, profesor. Todo bien claro. Señorita Analía Tapia, Sí, profe, entendí todo. ¿entendió todo? Qué bueno, mañana quiero ver puras sonrisas, ¿ah? Puras sonrisas. ¿Estamos? Ya muchachos, quedamos en eso, les deseo suerte, revisen, vean lo que puedan. ¿Tienen otro control mañana? Yo sí, profe, tengo un control de electrotecnia. ¿A qué hora? Es como a las 12 y algo. Bueno, les deseo suerte y organice sus tiempos. Sí, ahí voy a estar organizando. Ya. Jóvenes, una cosa que quiero decirle, ustedes son 10 de los que están acá hoy día, o 9. Si alguno no me ha enviado aún la respuesta al cuestionario inicial que le envié en la primera clase, esta es la 7ª, he recibido solamente 10 de las 12, de las 22 encuestas. Si alguno de ustedes está en ese grupo que no ha respondido nada, bueno, primero estudie, hagan las cosas mañana y tengan la cortesía de enviármela después. Eso sería todo por hoy, jóvenes. Hasta luego. Chao, profe. Todo, profe.